Saludos, mi nombre es Airín y en el día de hoy sean bienvenidos a nuestro podcast junto con mi compañero Ezequiel. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema de la educación en la época de la Ilustración. Como dijo mi compañera Airín, mi nombre es Ezequiel y hoy vamos a estar hablando sobre un tema clave en la historia de la educación en la época de la Ilustración, especialmente alrededor del siglo XVIII. En este episodio vamos a analizar el contexto histórico de esta época, las principales características de la Ilustración y cómo influyó en la educación de distintos países de Europa, como España, Alemania y Francia. Además, veremos cómo muchos de los cambios que ocurrieron en este momento todavía influyen en la educación actual. Así que acompáñanos en este recorrido por una de las etapas más importantes del pensamiento moderno. Bien, para entender la educación en la Ilustración, primero debemos ubicarnos en el contexto histórico del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Se le llama así porque se consideraba que la razón iluminaba el conocimiento humano, dejando atrás la ignorancia y las supersticiones. Antes de este periodo, durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna, la educación estaba principalmente controlada por lo que era la Iglesia. Exacto. La enseñanza se centraba en la religión, la memorización y la obediencia, que eran pilares importantes. No se fomentaba mucho en el pensamiento lógico y crítico. Pero algo cambia. En el siglo XVIII, esto empieza a cambiar, surgen avances científicos, filosóficos y políticos, que hacen que las personas comiencen a cuestionárselo todo. También influyen eventos importantes, como el desarrollo de la ciencia moderna y el crecimiento de las ciudades, lo que crea nuevas necesidades educativas. Y algo muy importante es que aparece la idea de que la educación no debe ser solo para una élite, sino que debería extenderse a lo que eran más sectores de la población. Exacto, la educación no debería quedarse solamente para un grupo limitado de personas, sino que debe de extenderse y llegar a todas las personas o que sea de forma más generalizada. La Ilustración tiene varias características fundamentales. La principal es la confianza en la razón como un medio para entender el mundo. A lo que se refiere es que las personas empiezan a pensar por sí mismas, a cuestionar lo que antes se aceptaba sin una discusión. Otra característica muy importante es la secularización de la educación. Eso significa que la educación comienza a separarse de la religión. Ya no toda gira en torno a la fe, sino que se incluyen ciencias filosóficas y conocimientos prácticos. También surge la idea de que la educación debe formar ciudadanos útiles para la sociedad. Exactamente, ya no se trata solo de aprender por aprender, sino de prepararse para participar en la vida social, política y económica. Además de que se promueve una educación más activa, donde el estudiante comprende, analiza y reflexiona, en lugar de solamente memorizar. Claro, y algo clave es que se empieza a ver la educación como un derecho y como una herramienta de progreso. Ya que mediante la educación es que las personas pueden como que obtener como ese progresismo y permitir la perfección del individuo. Exacto, para luego en España la ilustración llegó más lentamente en comparación a otros países europeos. Así es, pero aún así tuvo un impacto importante, ya que el Estado comenzó a interesarse más en la educación y en su organización. Sí, y se impulsaron reformas para mejorar la enseñanza, aunque la iglesia seguía teniendo bastante influencia en las escuelas. Se intentó modernizar los contenidos, incluyendo ciencias y conocimientos útiles, pero no fue un cambio totalmente radical. Bien, y también se promovió la idea de una educación pública, aunque todavía estaba limitada. En general, España vivió una transición entre una educación tradicional y una más moderna, influenciada por la Ilustración. Ahora vamos a abundar sobre la Ilustración en cuanto a la educación en Alemania. En Alemania, el desarrollo educativo fue más estructurado y organizado. Aquí se empezó a construir un sistema educativo más formal, con escuelas organizadas y programas más definidos. Se le dio mucha importancia a la formación integral del individuo,
no solo en conocimientos, sino también en valores. Y además además el Estado tuvo un papel fundamental en la educación, supervisando y realizando el sistema. Esto permitió que la educación fuera más uniforme y accesible en comparación con otros lugares. Otra cosa fue que también se impulsó la formación de maestros, lo cual fue clave para mejorar la calidad educativa. En cuanto a la ilustración de la educación en Francia, Francia fue uno de los principales centros de la ilustración. Exacto, como dice mi compañera, aquí surgieron muchas ideas revolucionarias sobre la educación. Se criticaba fuertemente el sistema educativo tradicional por ser muy rígido y controlado por la Iglesia. Exacto. Los pensadores franceses defendían como una educación más libre, como centrada en el desarrollo natural del ser humano. También se promovía el aprendizaje basado en la experimentación y la observación, prácticamente el método científico, donde tú podías verificar con tus propias prácticas lo que tú considerabas como verdad. Estas ideas influyeron en cambios importantes como el desarrollo de la educación pública, gratuita y laica. Además, se sentaron las bases para reformas educativas posteriores en muchos países. Y bueno, en conclusión, la ilustración representó como un cambio profundo en la forma de entender la educación. Se pasó de una educación centrada en la religión y la memorización a una basada en la razón, la ciencia y el pensamiento crítico. Como dice mi compañera, también se impulsó la idea de que la educación debe ser accesible y útil para toda la sociedad. Cada país tuvo su propio ritmo de cambio, pero todos compartieron el objetivo de modernizar la enseñanza. Exacto, y gracias a estos avances, hoy tenemos sistemas educativos más abiertos, científicos y orientados al desarrollo humano. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que te haya sido útil para comprender mejor la educación en la ilustración. Hasta la próxima.